Paco, ¿cuál es tu definición de héroe? ¿Qué es un héroe para vos? Qué tema. Y para mí el héroe medio que se forma esta idea de qué es un héroe, o al menos la que tenemos a día de hoy, desde la mitología griega. Y el héroe era alguien que hacía actos de mucha valentía para, para salvar gente, muchas veces con algún poder anormal, semidioses, cosas así, o alguien que era particularmente fuerte, en el sentido, bueno, Aquiles, por ejemplo, tenía un poder de ser casi inmortal, excepto en su talón, pero después habían otros héroes como Homero, que, no, perdón, Homero no, Odiseo, que no tenía un poder en particular, pero era alguien muy valiente, que comandaba un ejército. Eh, entonces nada, yo creo que la definición de héroe debe andar por ahí, aunque creo que últimamente también se trajo a la mesa una definición de héroe mucho más terrenal, que me gusta también la idea de que un médico puede ser un héroe porque salva vidas, lo mismo con un bombero, un docente puede ser un héroe porque enseña a mucha gente, un padre puede ser un héroe. Me gusta esa definición un poco más terrenal y que surgió en la actualidad. Ok, entonces me dijiste, la idea que tenemos de héroe viene de algunos mitos griegos y me dijiste que te gusta esta definición terrenal de que un bombero puede ser un héroe también. Me sale preguntarte, me dijiste que Aquiles era casi inmortal, como casi invencible físicamente, menos por su talón, y me dijiste Odiseo no tenía nada en particular como súper poderoso, pero tenía una manera de actuar que lo hace ser un héroe. Déjame preguntarte sobre eso. ¿Cuál es la comunalidad que encontrás entre Aquiles y un bombero? Entre Odiseo y un padre que se sacrifica por su hijo. ¿Cuál es, en tu forma de ver las cosas, esa comunalidad que podés extraer si tenemos que definir a un héroe en abstracto? Y yo creo que más que nada es la valentía, el ingenio y las ganas de ayudar a otro. Eh, que bueno, nada, después también pasa algo con la definición de valentía. Está la tradicional definición de quien se anima a hacer cualquier cosa y lo da todo por eso. Después, qué sé yo, está la definición de Chespirito, que también me gusta mucho, la de por qué el Chapulín Colorado es un héroe, pese a que tenga miedo siempre. Se manda a hacer las cosas con miedo, que eso es la real valentía. Pero nada, sí, básicamente los requisitos para ser un héroe sería ser valiente y dar la vida no necesariamente la vida, en un sentido más abstracto, pero dar mucho para ayudar a otros. Ok, mi segunda pregunta iba a ser por ahí. Creo que ya un poco le estamos respondiendo, pero es cómo actúa un héroe. Me dijiste, tienen que ser valiente, actuar en consecuencia, supongo. Y también me dijiste esto de, me dijiste dar la vida, pero decime cómo te suena esto. Es como sacrificar su propio beneficio por el bien común. O sea, recién hablaba con una persona y como me decía que no le gustaba tanto la idea de sacrificio, como pensaba que no aplicaba. Y lo que yo le propuse es, bueno, al mismo tiempo, este héroe que por ahí pasa algo en la calle y va a auxiliar a alguien que está lastimado, podría quedarse en su casa tomando Pepsi, comiendo Doritos y viendo una peli, Sí. pero sacrifica su placer en pos del bienestar social. ¿Cómo te suena esa idea en vez de dar la vida como esa idea de sacrificarte a vos mismo en pos del bien común? ¿Pensás que eso es lo No, heroico? no, no. Porque pasa algo que, por ejemplo, un médico me parece que puede ser un héroe perfectamente. Y está trabajando, o sea, está dedicando su vida pero es algo más de dedicar más que de un sacrificio, porque después el médico también cobra lo que cobra y bien cobrado. Claro. Eh, y bueno, nada, por eso es que no creo que tenga que ser un sacrificio, algo así de me desvivo por Claro. eso, sino que sea dar mucho de tu vida, dar tu tiempo a ejercer algo que ayude a las vidas de otras personas mucho. Ok, no te gusta el palabra sacrificio en este contexto, entonces. Eh, ¿Pensás que no aplica? no, me parece que aplica, pero me parece que no es la única. Ok. Por eso me parece que es uno de los tantos, también me parece un héroe, un tipo que va y da su vida por algo, al sentido, qué sé yo, si un bombero va y muere intentando salvar una familia o salvando a una familia, y es un héroe, sacrificó su vida, es un héroe. Pero creo que no es la única forma, creo que es una de las formas. Ok.
Me hablaste de la mitología, no hablamos particularmente de cómics y de películas y de otros tipos de personajes. Creo que es como una forma de actualizar las cuestiones de mitología. Batman no tiene poderes y es un héroe. Después tenés a un Spider-Man, un Hulk, todos esos que son héroes que tienen superpoderes. Me parece que es una forma actualizada de los mitos griegos en la idea general. Ya después, obviamente, en sus historias particulares son muy distintos por cuestión de que estamos 2 milenios después con otras culturas, pero la idea en general es lo mismo pero actualizado. Ok, todos estos son tipos de héroes de alguna manera. Me dijiste, es más o menos lo mismo, pero actualizado. Me sale preguntarte cuál es la utilidad de la figura del héroe en narrativas. ¿Para qué sirve? Me parece que para lo que más sirve es para forjar caracteres, dar valores a los niños más que nada, porque, a ver, no soy quien desvalide que a un adulto le gusten los superhéroes. Yo personalmente no, pero me parece totalmente respetable. Pero la idea en sí, el foco está en que los niños lo consuman y eh, entiendan los valores del héroe como algo bueno, que entiendan esa idea de ayudar al prójimo, esa idea de dar la vida por tu sociedad. Creo que es más que nada para formar valores la idea de tener héroes. Lo mismo se hacía en Grecia, la Odisea, todas estas historias de héroes. Eh, ¿Cómo se llama este que era el hijo de Hércules? El que era un semidios. El que había hecho las pruebas, que tenía el león. ¿No es Hércules? Hércules. Hércules, todas esas historias se le contaba a los niños para que tomen ese ejemplo de valentía, de ayudar a quienes lo rodeaban. Creo que ese es el sentido por el que se crean los héroes. Déjame ver si lo agarré y decime si estás de acuerdo con esto o no lo agarré. El héroe es, en narrativa, una figura que la idea es que lo emulen al héroe, la idea es que las personas vean esto y digan, debería actuar como actúa el héroe y de esa manera voy a ser heroico y voy a ser noble. ¿Es por ahí? No necesariamente emularlo por una cuestión de que yo no tengo super fuerza, Claro, claro. pero sí adoptar sus valores, Claro. entender los valores que tiene él y llevarlos a tu vida personal. Ok. Salvando las diferencias supernaturales, actuar lo más cercano al héroe es lo que te lleva a actuar bien en la vida. Es como que te muestra de alguna manera una manera de actuar bien en la vida. Como que, Es que el héroe es un buen tipo. claro, Y la idea es de que vos aprendas del héroe a ser un buen tipo. me parece muy interesante donde llegamos. Estamos en la X, para hacerte la última pregunta. ¿Pensás que existe un héroe social unificador, sea nacional o internacional, que la sociedad esté casi universalmente de acuerdo o históricamente de acuerdo en este es nuestro héroe, este es el último héroe que nos muestra que si lo emulamos nos va a ir bien en la vida y nos vamos a mantener unidos socialmente? ¿Cómo te suena? ¿Pensás que existe tal personaje? Uy, qué pregunta. Yo llevándolo a un ámbito nacional, me parece que el que nos representa a todos los argentinos es San Martín. Y me parece que internacionalmente nos debería representar a todos. Un tipo que está en contra de la esclavitud, que está en contra de la dominancia del poderoso, que encima no era un tipo con mucho resentimiento, porque después de liberar a América del Sur, al sur de América del Sur, porque el norte de América del Sur lo liberó Simón Bolívar. Después de liberar gran parte de América, se fue a liberar España de Francia. Para mí eso es un héroe, un tipo que actuó con mucha valentía, que dejó la vida por causas muy nobles, eh, que tampoco lo hizo por una ganancia propia, porque murió en la pobreza. De hecho fue muy maltratado en los lugares a los que él ayudó a independizarse. Para mí eso es un héroe y creo que internacionalmente lo deberíamos considerar como un héroe. Lastimosamente no se le da tanta relevancia en el resto del mundo. Y bueno, internacionalmente creo que cada país tiene su propio héroe.
Entonces, sería difícil plantear un héroe internacional, tendríamos que irnos a un Spider-Man, algo así. Creo que tal vez sea lo más globalizado como figura de buen tipo. Eh, pero a mí me gustan más los héroes terrenales, así que yo te diría que cada país tiene su propio héroe y nuestro héroe como argentinos tiene que ser San Martín. Tengo dos lugares para ir. Eh, Déjame preguntarte. Uno, quiero volver a San Martín, pero me sale preguntarte si, más allá de que no todos creen en Dios y de que no todos son creyentes y no todos son religiosos, ¿cómo te suena la idea de Jesús, el personaje narrativo de Jesús como ese héroe unificador social y quizás a nivel internacional? ¿Pensás que, está bien, que no, no todo el mundo es católico o es cristiano, no tiene religiones cristianas, pero cómo te suena la idea del personaje en la historia en la cual está metida? ¿Cómo te suena este personaje como héroe unificador social? Claro. Y mira, yo como persona no creyente te digo, Jesús héroe absoluto. Trae todos los mejores valores a la sociedad, amor, comprensión, ayudar al prójimo, no juzgar, compartir. Trae todos los buenos valores, héroe absoluto. Yo personalmente, como alguien no creyente en Dios, lo banco mucho a Jesús y creo que tranquilamente puede ser un héroe internacional. Es loco, Facu, porque me parece muy interesante que por ahí, me parece muy interesante que vos siendo no creyente digas, me parece muy válido esta proposición de que Jesús puede ser el último ídolo. Al mismo tiempo, viste, como que se entremezclan todas No estas sé si cosas. el último, Sí, digo como el pero el que, más relevante. eso, como el que reúne las características del héroe de la mejor manera, de alguna manera. Ok, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo sobre esto. Pero lo que me parece interesante es que por ahí, bueno, tenés toda esa movida de la Virgen era virgen, y como Jesús era Dios o no era Dios y todas esas cosas, pero lo que me interesaba preguntarte, que creo que lo agarraste por ahí, es en términos narrativos, si lo es solamente como un cuento. Claro, ¿Lo como un tiene o no lo cuento. tiene? Como un cuento es de los héroes más grandes que pudieron existir alguna vez. Narrativamente tiene todos los elementos para ser un héroe. De hecho, el camino del héroe, Jesús lo recorre todo. Es narrativamente el héroe perfecto y más internacionalizado encima, porque todo el mundo conoce la historia de Jesús. No todo el mundo está de acuerdo, pero incluso en China, que son su religión predominante es la budista, conocen la historia de Jesús y yo creo que todos reconocemos a Jesús en su historia, aunque vos creas o no creas que haya sido cierta, en la historia que da la Biblia como un héroe total. Como el poder narrativo de Jesús más allá del Jesús histórico, que es muy difícil separarlo de igual manera porque aparentemente vivió. Pero bueno, Aparentemente fue el mismo, el sí, histórico con eso, el... es muy difícil separarlos. Sí. Pero bueno, yo pensé que la religión en China era el comunismo, pero lo dejamos para otra conversación esa. Déjame preguntarte sobre San Martín. Volviendo a San Martín y cerramos por ahí. San Martín, ¿pensás que de alguna manera, cómo te suena esta idea de que San Martín a esta altura ya pasó al dominio del mito, de la mitología? En términos de la historia de Argentina, quizás por el tiempo que pasó, como que Claro. me parece que, al menos yo, me cuesta mucho pensar al San Martín histórico, también porque, bueno, ahí entramos en eso. Pero por el tiempo, tenés como la historia contada de San Martín y es muy difícil ver si San Martín... ¿A qué hora hacía caca San Martín? ¿A qué hora tomaba el café? ¿Qué desayunaba? ¿Me entendés? Como que no es una persona, es como un héroe Un héroe, mitológico. claro. ¿Cómo te suena esta idea? ¿Pensás que tiene el poder que tiene porque lo pasamos a ese dominio? Yo creo que se ganó el puesto de ser mitificado, se ganó el puesto de haber sido tan grande como héroe, de pasar a categoría de mito. Que bueno, nada, también viene muy aparejado con la cuestión de que pasaron muchos años, ya 200 años desde que, un poco más de hecho, desde que San Martín hizo todo el proceso de liberación. Em, entonces, nada, creo que eso también tiene mucho que ver por una cuestión de que si tu abuelo te habla de San Martín, te está contando lo que vivió su propio abuelo. O sea, ya estamos hablando de capaz 6 generaciones desde San Martín hasta el día de hoy, y eso hace que no podamos seguir consiguiéndolo tan cercano como humano por una cuestión de que hay detalles que se pierden. Esto de, ¿a qué hora se tomaba el café San Martín?
qué sé yo. No es importante tampoco. Claro, Para, lo para el... importante fueron sus grandes hitos, sus grandes acciones. Hay algunas que, bueno, creo que la que más trascendió como un disvalor fue la cuestión de que se casó con una mujer de 14 años cuando él tenía cerca de 30, que siempre se pone en contexto, en esa época era común. Sigue siendo un disvalor, o sea, sigue sin estar muy bueno. Está bien que en ese tiempo haya sido aceptado, no por eso tenemos que justificarlo. Eh, que bueno, es algo lindo también del héroe a veces decir, hizo una mala. Al mismo tiempo, es interesante que lo hayas traído a colación. Creo que tenemos ahora una tendencia, quizás en Occidente, porque también por lo poco que he escuchado de Estados Unidos, tienen esta tendencia igual de tirar abajo las estatuas de previos héroes. A algunos no tanto, a algunos que no eran tan heroicos, pero a lo que va la idea es de que por ahí... Bien, San Martín se casó con una niña, ¿sí? Sí. ¿Es eso lo más importante de San Martín? ¿Es eso el aspecto definitivo de la vida de San Martín? ¿O hay otras cosas que deberíamos valorar más? Eso es lo que por ahí a mí me parece que entramos en conflicto. Pero déjame preguntarte, y con esto cerramos, ¿pensás que hoy con la interconectividad que tenemos y con cámaras todo el tiempo y sabemos todo de todos y ahora sí sabemos a qué hora, qué desayuna, sí, qué desayuna Juana Viale y quién la viste a Juana Viale y todas esas cosas? Entonces déjame preguntarte, ¿pensás que existe la posibilidad de seguir creando mitos? Quizás es muy difícil verlos desde el presente porque quizás no tenemos la chance de ir al futuro a 200 años y ver si hay alguien que de hoy que mitificamos, pero decime cómo lo ves. ¿Pensás que hoy por hoy, por los avances tecnológicos, pensás que sigue abierta la puerta a seguir construyendo mitos humanos? ¿O pensás que por los avances que tenemos ya no se puede? ¿Cómo lo ves? Uy, esta pregunta me parece que es para hablar largo y tendido. Yo creo que un poco los mitos terminan con la Segunda Guerra Mundial, cuando dejó de ser algo habitual las guerras, porque muchos de los últimos héroes que tuvo la humanidad, o en general casi todos los héroes que tuvo la humanidad, eh, vinieron de la mano de una guerra. Y como es algo que ya se ve muy mal la guerra y que parece que no va a seguir pasando a grandes escalas, es difícil ver un héroe desde ese punto. Después podemos buscar héroes desde lo tecnológico, en sentido de, qué sé yo, capaz Einstein sea un héroe. eh, y puede que sigan existiendo héroes así. El tema es que a día de hoy también estamos en un mundo muy industrializado, entonces muchas veces quien tiene capacidad de ser un héroe es alguien que maneja una empresa. Y si lo vemos desde ese punto, capaz que el que está más cerca de ser un héroe a día de hoy es Elon Musk. No sé si le quiero decir héroe a Elon Musk, ¿entendés? Pasan esas cosas de que los que tienen más chances de llegar a este estatus de héroe, eh, vienen aparejados con un montón de aspectos negativos atrás, que vos decís, ok, no tiene lo suficientemente positivo, equilibrado con poca negatividad como para decir, este tipo es un héroe. Entonces creo de que a día de hoy es difícil tener héroes como los de antes, sino que salen como minis héroes, en sentido de, qué sé yo, tenés héroes desde, desde el aspecto deportivo, porque la influencia que ha tenido Messi, Maradona, Pelé, cosas así, en un montón de gente, como ejemplos de esfuerzo, lo mismo con LeBron, Michael Jordan, ejemplos de esfuerzo, de mentalidad, cosas así, podés decir de que tienen algo de héroes, pero no tan trascendentes como los de antes. Entonces creo que estamos en una época de mini héroes, que salen cada, qué sé yo, todas las décadas hay algún mini héroe. Michael Jackson pudo haber sido un mini héroe, lo manchó Se mucho. cogía mini héroes también Michael Jackson. Claro, ahí lo manchó mucho, pero antes de eso, en los 80, en los 90, antes de que salga toda esta cuestión de la pedofilia, era un héroe Michael Jackson. A día de hoy capaz podés plantear Bruno Mars, un nuevo héroe que nos dio la música, los Beatles fueron un héroe que nos dio la música. Siento que estamos en una época de mini héroes en aspectos menos trascendentes, muchos aspectos deportivos, artísticos, salen como mini héroes constantemente. Facu,
Muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y Muchas gracias por hablar gracias a conmigo vos, esta tarde. la Ha sido un verdad. gusto. Un gusto.